La plutocracia es una sociedad, es un grupo que concentra la mayoría de la riqueza en sus manos. Históricamente siempre han existido elementos plutócratas o de la plutocracia en las sociedades. Sin embargo, el grado de control, el nivel de control que ejercen en la actualidad ha puesto en riesgo las democracias, ha puesto en riesgo las libertades. Un pequeño grupo que determina a nivel mundial qué es lo que se hace y cómo se hace, y que segrega a millones y millones de personas, los cuales para este grupo simplemente son números. Porque la verdad no peca, pero sí incomoda. Lo analizamos. La plutocracia es un tipo de gobierno oligárquico, es decir, donde pocos toman las decisiones por muchos y cuya élite gobernante es también la élite económica. En otras palabras, se trata del gobierno de los sectores ricos de la sociedad, siempre minoritarios en comparación con los pobres. El precepto tradicional de plutocracia refiere al control del gobierno de una nación por parte de sus élites económicas, quienes disponen de los mecanismos del sistema político para promulgar leyes que beneficien sus intereses, vayan o no en detrimento del resto de la población. Los gobernantes rinden cuentas, por ende, a la plutocracia, a los plutócratas, antes que al pueblo. En el siguiente gráfico, ¿con qué nos topamos? Desde la última crisis, concretamente del 2010 al 2012, la riqueza de quienes disponen precisamente de un patrimonio superior a los $1,000 millones se ha incrementado. Los 2.158 multimillonarios del mundo hicieron crecer su riqueza combinada en $1.4 billones en el último año, más que el PIB, por ejemplo, de España o bien de Australia. Más de 40 de los 179 nuevos multimillonarios creados el año pasado heredaron su riqueza. Y dado el número de multimillonarios por encima de los 70 años, los autores del informe esperan que otros 3.4 billones sean legados durante los siguientes 20 años. En el tercer gráfico, la pandemia consolidó precisamente a la plutocracia. El número de personas con una fortuna de 1,000 millones o superior registró una explosión. El número que le damos a conocer hace un momento, 2.158, se incrementó a 2.755, es decir, 600 más que en el 2020. En total, sus fortunas se estiman en $13.1 billones por encima de los 8 billones recogidos en la lista de Forbes en el 2020. El gráfico número 4. Son tan fantasmagóricas las cifras que resultan difíciles de asimilar. Jeff Bezos, fundador de Amazon, posee $177,000 millones. Elon Musk, creador de Tesla y SpaceX, $151,000 millones. Bernard Arnault, propietario de varias marcas de ropa de lujo, así como también de cosméticos, $151,000 millones. Bill Gates, fundador de Microsoft, $124,000. Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo de Facebook, $97,000. En América Latina, en donde el hambre, la miseria y la muerte por la propagación de la COVID-19 se regodean en sus pobladores, aparecen 51 latinoamericanos millonarios en esta lista de Forbes. Por supuesto, Carlos Slim, con una fortuna de 52,100 millones en 2020 y que pasó a los 62,800 millones en 2021. Germán Larrea, director ejecutivo de Grupo México, esta empresa minera, de 11,000 a 25,900 millones. La chilena de Iris Forbana, dueña de la compañía de cobre Antofagasta PLC, subió de 10,800 millones a 23,300 millones. Ricardo Salinas Pliego, director de TV Azteca y la cadena de tiendas Electra, pasó de 11,700 millones a 12,900 millones. Ojo con el tema del extractivismo, tanto la chilena como la REA fueron los que más incrementaron su fortuna. Están vinculadas al despojo de la plutocracia de los recursos naturales. Y el gráfico 5, un impuesto temporal sobre las ganancias extra de las 32 corporaciones globales que más se han beneficiado durante la pandemia, podría haber recaudado $104,000 millones en el 2020. Los 10 multimillonarios más ricos podrían pagar todas las vacunas de COVID-19, según datos de Oxfam. Y seguimos platicando aquí en La Cruda Realidad sobre este tema de la plutocracia. Y qué mejor que el maestro Carlos Facio, un hombre que ha investigado, que ha analizado a fondo precisamente esta forma de gobierno. Actualmente tiene un libro de verdad sumamente recomendable en donde aborda precisamente el tema de la plutocracia, del populismo, de la posverdad. Y a quien saludo con mucho, pero con mucho gusto aquí en La Cruda Realidad. Maestro Facio, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Jesús. Un gusto poder compartir contigo y tu audiencia. Maestro Facio, pues yo la primera pregunta que le haría, vivimos en una plutocracia, y me refiero no solamente en el caso de México, sino una plutocracia internacional
que define el andar de todos los seres humanos? Bueno, partamos de la base de que el motor del sistema capitalista es Estados Unidos. Los presidentes de Estados Unidos son elegidos entre personas ya muy adineradas, que a su vez reciben o sus campañas son financiadas justamente por los hiperricos, es decir, por las grandes corporaciones del sistema estadounidense, ¿no? Entonces, quienes definen las políticas, en definitiva, no es ahora John Biden, que es el presidente formal de la democracia en Estados Unidos, sino que es el poder del gran capital. Vis a vis, en México era lo mismo, ¿no? Es decir, había una fusión, digamos, entre un poder fáctico, que a nadie los eligen para actuar en democracia como los definidores de las políticas públicas, y tenían presidentes de turno que llevaban, instrumentaban a través de las iniciativas gubernamentales, del Congreso, del propio Poder Judicial, determinadas políticas, ¿no? Y cuando digo Poder Judicial, tenemos que tener en cuenta que algunas democracias fueron intervenidas, como en Brasil, con Dilma Rousseff, y también con Lula, por el poder judicial, ¿no? La warfare, es decir, el poder de la justicia con fines políticos, es un poder que nadie los nombró en democracia para que ellos hagan lo que han estado haciendo, ¿no? Entonces, sí, yo parto de la base, como planteamos en el libro, de que son los hiperricos quienes gobiernan hoy en el mundo. El propio Warren Buffett plantea que hay una guerra de clases, pero que es su clase la que la está haciendo y la va ganando, ¿no? Entonces, Claro. hay distintos datos de la realidad que nos hacen llevar a afirmar que sí, que el famoso 1%, Wall Street es el gran capital, el que maneja hoy el mundo, ¿no? La economía capitalista. La plutocracia, maestro Facio, es enemigo entonces de la democracia. Sí, se opone, como ha dicho en un libro de 1990-92, Noam Chomsky, justamente tiene un libro que se llama Lucha de Clases, y ahí planteaba justamente cómo el gran capital, el poder corporativo de las empresas, es antagónico con la democracia, ¿no? Es un libro premonitorio, era cuando estaba aterrizando las políticas neoliberales. El consenso de Washington tenía un par de años, en el 89, y Noam Chomsky saca ese libro que creo que abrió eh, ruta, digamos, para poder interpretar qué estaban pasando en ese momento, ¿no? Él hablaba justamente de un estado niñera, un estado de bienestar, un estado nana a favor del gran capital, es decir, ya el viejo sistema de democracia de bienestar de la época de los años 30, 40, era un embudo que derramaba hacia abajo, hacia las clases sociales, cierta parte de la riqueza. Pero lo que Chomsky plantea a comienzos de los 90 es que con las políticas neoliberales el embudo se invierte y solo derrama hacia arriba, ¿no? Y justamente él habla de esos poderes fácticos que no son elegidos por nadie, sin embargo, son quienes manejan las políticas públicas. Bueno, en general, entramos en ese momento, de los años 70, a una fase de financiarización de la economía, es decir, son el mundo de las finanzas, ya no las viejas oligarquías las que controlan los países, pero fundamentalmente también Estados Unidos, que es el motor del sistema, ¿no? Maestro Facio, Estados Unidos es un país que durante muchos años ha vendido este concepto de que es una sociedad desarrollada, una democracia plena, donde existen igualdades, pero nos topamos con datos, con cifras que nos hablan precisamente de una enorme desigualdad social, de un crecimiento de la pobreza. Lo mismo pasa con México, lo mismo pasa con otras naciones de Sudamérica, de Europa, de las grandes potencias. A la plutocracia le conviene generar esa desigualdad social, le conviene en un momento dado tener ese control sobre la desigualdad social con el discurso de la meritocracia. Sí, claro, es decir, si existiera la democracia, habría una situación, un bienestar general
o por lo menos había una sociedad más repartida, más equitativa, ¿no? Entonces, la democracia es lo opuesto de la acumulación del capital. Y eso es a lo que se dedican las grandes corporaciones, ¿no? En detrimento justamente de las mayorías. Esa es decir, la plusvalía se genera a través del trabajo, de la explotación del trabajo de las mayorías, y eso es lo que le da las hiperganancias a estas corporaciones, ¿no? Lo que tenemos de novedoso hoy es que en esa fase de financiarización de la economía, donde las corporaciones extractivistas, pensemos en la industria del petróleo, ¿no? De los hidrocarburos, de la minería, se han acumulado en los años, a fines de los 90, y hoy son el boom, las nuevas corporaciones de las nuevas tecnologías de la comunicación, ¿no? Entonces hoy tenemos que justamente en plena pandemia, quienes más han acumulado ganancias millonarias son todas las corporaciones del Valle del Silicio en California, que son las que allá por los años 90 llevaron a cabo una revolución en materia informática. Y bueno, hoy tienen sus competidores en China, y hay un problema que tiene Estados Unidos en la actualidad, que es el de la infraestructura. Es decir, justamente las políticas neoliberales llevaron a que se podía acumular mayor ganancia explotando a los trabajadores de la periferia. Y por eso países como México, como Taiwán, bueno, Taiwán no, como digamos Guatemala, Haití, donde están las maquiladoras, ahí la mano de obra barata les permitía seguir acumulando ganancias, ¿no? Pero lo que ha hecho China, que su gran competidor, fue crear no solo tecnología de punta, sino también infraestructura. Y al Estados Unidos estar maquilando, incluso en China, en Taiwán, en Vietnam, en México, es decir, como países maquiladores, hoy lo que tiene Estados Unidos es que tiene un rezago en materia de infraestructura, y es lo que está llevando ahora a Biden a plantear que hay que invertir en infraestructura, ¿no? Maestro Facio, la plutocracia, ¿cómo se vincula la plutocracia con el gobierno actual en México? Hemos conocido anteriores gobiernos, Medina, Cedillo, Calderón, Fox, Peña Nieto, totalmente sumisos ante este poder de la plutocracia. ¿Cuál es la relación de la 4T, de López Obrador, con ella? Bueno, todavía está en curso esto, ¿no? Es un gobierno que lleva 2 años. Hay algunos intentos, sí, por separar el poder de los hiperricos de las funciones del Estado. Hay algunos casos, hoy mismo tenemos el caso del señor Ancira, el dueño de Altos Hornos de México, que está terminando una negociación para salir de la cárcel por el tema de agronitrogenados, y vemos entonces cómo en otros casos, como el señor Lozoya, que en el libro lo planteamos como parte de la plutocracia gangsteril, está en un arreglo también, no está en la cárcel, pero está negociando, igual que lo está haciendo ahora Encina, su libertad a cambio de ofrecer datos o entregar dinero por su libertad, ¿no? Entonces, entiendo yo que hay una voluntad, digamos, de alguna manera atacar algunos de los puntos más visibles de lo que el propio López Obrador denominaba la minoría rapaz, y que durante los últimos 14 años estuvieron atrás de las campañas de 2006, 2012 y 2018, ¿no? Pero no obstante eso, nosotros lo vemos interactuar este fin de semana, por ejemplo, con Carlos Slim, que es el principal plutócrata de México y que tiene inversiones en muchas de las grandes actividades, por ejemplo, en el Tren Maya, en las obras de infraestructura en el sureste. Pero está también Larry Fink, que es el principal accionista de BlackRock, que es el principal fondo de inversión del mundo, ¿no? Y BlackRock tiene justamente, tiene inversión en las 63 principales empresas de la Bolsa de Valores de México. El caso de BlackRock es sintomático porque justamente las inversiones están en lo que el propio López Obrador está tratando de rescatar para la nación, que son Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, ¿no?
cuando hablamos de Pemex, hablamos de gasoductos, y cuando hablamos de la Comisión Federal de Electricidad, hablamos de todos los tendidos eléctricos que vienen desde la frontera de Estados Unidos, una interconexión transfronteriza, igual que los gasoductos, pero que llegan al nudo gordiano de la infraestructura, tanto de Pemex como de la Comisión Federal de Electricidad, que están en el istmo de Tehuantepec. Y ahí justamente donde están los grandes negocios de corto y mediano plazo, y que tiene que ver con un área geoestratégica, porque el istmo comunica justamente el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, y como hoy la economía mundial se trasladó con el neoliberalismo desde el Océano Atlántico al Pacífico, sobre todo al Asia-Pacífico, ese punto, el istmo de Tehuantepec, es clave para la economía mexicana, pero sobre todo para la economía de Estados Unidos, porque justamente México, país maquilador, hizo también que buena parte de las grandes corporaciones de Estados Unidos, con casa matriz en Estados Unidos, desarrollaran grandes empresas en México. Permítame hacer un pequeño paréntesis en esta charla con el maestro Carlos Facio. La clase multimillonaria ya no goza de admiración, sino de desprecio, de sospecha. Crearon con su economía de mafia un gobierno mafioso, como indicaba el historiador económico Carl Polanyi, y la ilusión que impulsaron del libre mercado y libre comercio deja de funcionar, sobre todo entre los jóvenes. José Saramago lo expresaba de la siguiente manera: vivimos en una plutocracia, un gobierno de los ricos, cuando estos, proporcionalmente al lugar que ocupan en la sociedad, deberían de estar representados por una minoría en el poder. No hay actualmente, decía el maestro Saramago, no hay actualmente ningún país del mundo que viva verdaderamente en democracia. Seguimos escuchando al maestro Carlos Facio. Maestro Facio, ¿se puede gobernar sin esta plutocracia? Bueno, la plutocracia está llevando a cabo una guerra por territorios. Un despojo total. Donde hay recursos geoestratégicos. El poder de las potencias de Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, en confrontación con el antiguo imperio, Gran Bretaña, pero también con Francia, con Alemania, hay una parte que no se estudia mucho, pero que tiene que ver con las materias primas, los commodities. Y justamente las potencias, para distintas industrias que son de punta para poder conformarse como imperio, tienen que ver con esos recursos geoestratégicos. Entonces, para hablar de recursos nuevos o viejos, digamos, el petróleo, ¿no? El gas natural. Estamos viendo la dependencia que tiene México hoy del gas natural. Pero sabemos desde que Evo Morales llegó al gobierno en Bolivia ya por 2006, 2008, que el litio es un nuevo mineral, un nuevo elemento que es clave para la economía, sobre todo para la aeroespacial, pero también para los autos eléctricos. Bueno, México tiene litio. Entonces, hay algunos incidentes, como eso que ocurrió con la familia Levarón en el norte del país, que mataron a varios familiares, que justamente la zona donde se da esa matanza por grupos criminales tiene que ver con una zona rica en litio en México. Está también en Zacatecas, en otras partes, ¿no? Entonces, los plutócratas son los que están buscando esos recursos y, en definitiva, no se puede pensar un país como México si tiene que hacer alianza para determinados proyectos con los empresarios. Lo que está tratando de hacer López Obrador es poner algunos límites, pero a su vez yo entiendo que el gran capital está diciendo, bueno, López Obrador dura un sexenio, máximo podrá durar un proyecto un par de años más o 2 sexenios, pero en definitiva ellos tienen la posibilidad de jugar a largo plazo, ¿no? Pero a la vez también tienen la posibilidad de hacer trampa, y cuando digo trampa me refiero a conspirar para poder sacar por distintas vías un golpe blando o una acción, como mencionábamos, de un golpe judicial, por la vía judicial, como le hicieron a Dilma, pero también a Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina, como lo han hecho con Correa en Ecuador, como lo hicieron a través de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, contra Evo Morales en Bolivia,
Es decir, el Gran Capital juega rudo y acá tenemos un caso de un gobierno de corte social, populista, podríamos llamarles, al otro lado de la frontera, con el que una frontera de 3.500 kilómetros, 3.300 kilómetros de longitud, bueno, lleva a que de repente las formas con México deban transcurrir por otras vías, ¿no? Pero pensemos en Frena, pensemos en la BOA, pensemos ahora en la alianza, digamos, de los tres partidos, el PRI, el PAN, el PRD y otros, para tratar de sacar por la vía electoral a López Obrador. Es decir, hay distintas variables. No creo que en el caso de México se pueda llevar a cabo una acción de corte militar, por alguna de las formas encubiertas de lo militar, que no tiene que ser precisamente una invasión, ¿no? Pero bueno, entiendo yo que hay esfuerzos, digamos, por poner límites a el poder del gran capital. López Obrador es un gobierno reformista dentro del sistema. Él no quiere ir al socialismo, él no plantea cambiar las estructuras del capitalismo en México. Él lo que quiere es tal vez mejorar la situación de las mayorías empobrecidas, y entonces lo que está haciendo es proyectos de corte social, en algunos casos asistencialistas, en otros beneficiando a determinados sectores mediante subsidios, en fin. Hay toda una política de Estado que rompe sí con la de los gobiernos neoliberales, pero que no rompe con la plutocracia. Es decir, no es un cambio de estructuras de raíz, que vamos hacia una cuarta transformación, que va a ser un sistema de un corte totalmente distinto al que venía funcionando. El tema del crimen organizado, maestro, a final de cuentas es un jugador importante, lo hemos platicado en otras ocasiones, un crimen organizado que se conforma de empresarios, políticos, de militares. ¿Qué tanto ese crimen organizado es el poder en un momento dado operativo, el que llega, me refiero a los cárteles, particularmente arrasa con comunidades originarias en beneficio de esta plutocracia? ¿Qué tanto la plutocracia controla también al crimen organizado o es parte? Yo creo que es parte, es decir, desde hace 40 años se hablaba de que justamente los narcotraficantes no pueden existir sin la protección del Estado. Bajo el sistema del partido casi único, el Partido Revolucionario Institucional, había una administración del problema controlando a través de la Secretaría de Gobernación y de las regiones militares el, el negocio, el negocio de las drogas, ¿no? Sí, el crimen organizado abarca otros aspectos más generales de la criminalidad. Lo que pasa es que ahora, en 2021, hay nuevas formas de acumulación también de la economía criminal, y aquí se entrelazan los banqueros, vamos, para poner un ejemplo que yo ponía, pensemos en la tuta y los caballeros templarios, luego la familia michoacana, y se decía que ellos controlaban el acero, controlaban aspecto de la economía en Michoacán, ¿no? Y se hablaba, por ejemplo, que exportaban el hierro a China, ¿no? Y yo estuve en Arteaga, donde están las minas, y Arteaga queda a 1 hora del puerto de Lázaro Cárdenas, que es de donde salía el mineral hacia China, pero también hacia el norte, hacia Canadá y Estados Unidos. ¿Cómo puede ser posible que desde Arteaga, en 1 hora de camino hacia Lázaro Cárdenas, en Michoacán, ahí hay policía municipal, policía estatal, policía federal? Lázaro Cárdenas es un puerto estratégico por razones de seguridad nacional, que hacía la Marina Mercante, que hacía la Marina de Guerra, pero a su vez, ¿dónde se lavaba el dinero? Se lavaban los bancos. ¿Qué hacía a su vez el gobernador? ¿Qué hacían los presidentes municipales? No se puede entender la criminalidad si no se entiende que es una red de redes donde muchos sacan ganancias de ese negocio criminal, ¿no? Entonces, el tema es que esto existe en varias partes del país. Yo acabo de estar en Tamaulipas, o acabo de estar en Mexicali, y ahí el poder de grupos criminales se ve. Pero bueno, pero ahí hay zonas militares, ahí están las policías estatales,
¿Por qué no intervienen? ¿Hay colusión? ¿No la hay? ¿Qué hacen los gobernadores? ¿Por qué todavía los índices de criminalidad no han sido reducidos? Hay otro fenómeno que es que justamente dentro de las políticas de contrainsurgencia clásicas se utilizaban los grupos paramilitares o los grupos, como se iban a llamar luego en el caso de Michoacán, los grupos de autodefensa formados por civiles. Pero tenemos un documento de la Secretaría de la Defensa Nacional, el plan Chiapas 94, el plan de trabajo Chiapas 94, donde se habla explícitamente en la necesidad de crear grupos de autodefensa o grupos paramilitares con nombre y apellido, es decir, se plantean estos términos con estas letras. Entonces, ¿hasta qué punto en determinadas zonas del país, pensemos la zona de Tamaulipas, la clase política de determinados funcionarios no utilizan a bandas criminales hoy para hacer el trabajo de los paramilitares y luego lo hacen aparecer como enfrentamiento de un grupo criminal contra otro grupo criminal, ¿no? Entonces, bueno, hay casos, en el caso de Michoacán, ahí está vinculado un exgobernador, al hijo del exgobernador lo vimos conversando por la tuta, es decir, todo eso la gente en los lugares lo conoce. Entonces hay una colusión o hay una cohabitación entre la clase política y los grupos criminales de mutuo beneficio, ¿no? Pero aquí hay otras estructuras del Estado, es decir, cuando yo hablo de quienes tienen que controlar la seguridad del Estado, bueno, vemos también como distintas policías o en algunos puntos el ejército, la marina han estado coludidos con estos grupos de la economía criminal. Maestro Facio, finalmente agradeciéndole estos minutos con esta excelente charla, y siempre un placer, ¿verdad?, escucharlo. La plutocracia se beneficia de la posverdad. La plutocracia fomenta la posverdad a través, a final de cuentas, del poder también de los medios de comunicación, de las nuevas plataformas. Pero pensemos que cuando hablamos de plutocracia, hablamos de los hiperricos. Pensemos en el caso de México, que Televisa, el dueño de Televisa, Azcárraga Gallín, forma parte de esa plutocracia. Pero también está Salinas Pliego, que es propietario de TV Azteca, que a su vez tiene bancos y tiene... Entonces, estamos hablando de grandes empresarios que forman parte de ese estadio, ese nivel de los hiperricos, que se benefician a través de los medios. Ya ellos no venden información, lo que hacen es la defensa de sus intereses a través de sus medios. Pero lo que hemos visto, pensemos en algo que está de moda en estos días, el montaje de Loré de Mola con García Luna, en el caso, y Televisa, en el caso de Florán Cassés y este muchacho Vallarta, ¿no? Bueno, ahí hay un montaje de Estado donde participa una televisora. O pensemos a Broso y Konchenko en Televisa, cuando agarran ¿cómo se llamaba? A un político del PRD todavía. A Bejarano. Bejarano, ¿no? Es decir, cómo para que Broso y Leonardo Konchenko pudieran hacerle esa encerrona a Bejarano, contaron con la anuencia del dueño de Televisa, que es Azcárraga Gallín, ¿no? Entonces ahí vemos que se mezclaban intereses político-electorales vinculados en este caso, con el PRI de aquel momento, con el PAN, es decir, cómo el interés del gran capital se mezclaba con el gobierno de turno, ¿no? Y cómo el gobierno de turno, en definitiva, estaba en muchas prácticas determinado por el poder del dinero, ¿no? Justamente por ese poder de la plutocracia. Lo acaba de escuchar el maestro Carlos Facio, uno de los mejores analistas que existen en la actualidad, autor de varios libros, el último de ellos, Plutocracia y Populismo. Échele un ojo, sensacional. Maestro Facio, yo le agradezco muchísimo estos minutos para la cruda realidad. No, al contrario, y lástima que sea la cruda realidad, no por el nombre del programa, sino porque ojalá México pudiera estar en una situación mejor para todos y todas.
Algo que llama mucho la atención es por qué la gente acepta el control por parte de esta plutocracia. La gente está loca, la gente es indiferente, no. La gente está manipulada, como bien lo diría el gran José Saramago cuando se le preguntó al respecto. Dijo, la gente no está loca, la gente está perfectamente manipulada a través de los entes de control, de poder que rigen esta plutocracia, entre ellos por supuesto los medios de comunicación, las narrativas que rodean precisamente todo lo que tiene que ver con las desigualdades, con el enriquecimiento. Y uno de los términos fundamentales es la meritocracia. La meritocracia es un discurso enajenante promovido por esa clase gobernante para tener el control precisamente de las mayorías, para tener el control de las exigencias, de las necesidades y para poner un freno incluso a las aspiraciones de aquellos que no pertenecen a su pequeño grupo, porque la verdad no peca, pero sí incomoda.